Los humanos que construyeron casas 1.750.000 años antes que nosotros. Imagina por un segundo que te quitan todo lo que hoy das por hecho: no hay casas, no hay paredes, no hay ventanas, no hay cama, no hay cocina, no hay puerta que cierres por la noche. Solo hay viento, frío, calor, lluvia, oscuridad y el sonido de animales que, si se acercan demasiado, no vienen a asustarte, vienen a comerte. Ahora súmale algo todavía más loco: tu especie ni siquiera es la dueña del lugar. No estás arriba en la cadena, estás abajo. Eso fue la vida para los primeros humanos durante una parte enorme de la Edad de Piedra. Y aún así, en ese mundo brutal, alguien tuvo una idea que suena simple, pero es gigantesca: vamos a hacer un refugio. No una cueva encontrada por suerte, no un hueco debajo de una roca, un lugar armado por manos humanas. Y lo más impresionante, eso pudo haber pasado hace alrededor de 1,7 millones de años. Sí, leíste bien. Humanos que construyeron casas 1.750.000 años antes que nosotros, si lo comparas con el tipo de vida moderna que hoy conocemos. Nuestro género, Homo, que literalmente significa humano en latín, apareció por primera vez hace aproximadamente 2,8 millones de años, con especies tempranas como el Homo habilis. A veces se habla de estos nombres como si fueran etiquetas frías, pero detrás de cada uno hubo generaciones enteras que vivieron sin saber si el día siguiente llegaba. La vida no fue un paseo por el parque para esos primeros antepasados, aunque tuvieran adaptaciones únicas. Durante casi 1 millón de años, ellos y otros humanos primitivos vivieron bajo climas duros y con depredadores feroces rondando cerca. No era raro que atacaran tanto a jóvenes como a adultos. Cada salida por comida era un riesgo. Cada noche era una prueba. Y aún así, algo iba a cambiar de manera radical, aproximadamente unos 800.000 años después de la aparición de esos primeros humanos. Aparecería una nueva especie humana que, para bien o para mal, cambiaría el rumbo de toda nuestra historia y también del mundo que habitamos. Esa especie fue el Homo erectus. Y lo que hizo no fue un avance pequeño. Fue un cambio de nivel: se convirtió en uno de los primeros humanos en comportarse como depredador eficiente, y también en uno de los primeros en expandirse fuera de África hacia otros continentes. Pero antes de clavarnos de lleno en la historia del Homo erectus, quiero hacer una pausa rápida contigo, porque esto le da todavía más sabor a lo que viene. Piensa en esto como una especie de viaje para entender de dónde viene la idea de hogar. No el hogar como edificio bonito, sino el hogar como concepto, un lugar al que regresas, un lugar donde tu grupo está más seguro, donde hay calor, comida, descanso, y donde sobrevives un día más. Si esto te da curiosidad, si te gusta aprender con historias reales de la Edad de Piedra sin complicarte con palabras raras, suscríbete desde ahorita y comparte este video con alguien que crea que la prehistoria era solo personas viviendo en cuevas. Porque lo que vas a escuchar hoy cambia esa imagen por completo. Ahora sí, de vuelta al Homo erectus. Estos primeros humanos fueron monumentales en muchos sentidos, incluso desde la forma en que fueron descubiertos. Y aquí viene un detalle curioso: durante el siglo XIX se había arraigado una idea que hoy ya está superada, pero que en su momento fue tan fuerte que movió exploraciones enteras. Mucha gente creía que los humanos se originaron en Asia, no en África. ¿Por qué lo pensaban? No porque tuvieran pruebas sólidas, sino porque Asia, por su ubicación, parecía un punto intermedio lógico entre Europa y América, como si eso explicara rutas de migración. Era una suposición grande sin evidencias reales, pero aún así inspiró a muchos a viajar a Asia a buscar restos humanos. El sudeste asiático, en particular, atrajo muchísima atención. Y esa obsesión por buscar en Asia, aunque estuviera basada en una idea equivocada, terminó produciendo un descubrimiento que nadie esperaba. En 1891, un antropólogo llamado Eugene Dubois encontró en Indonesia, en la isla de Java, un espécimen humano que después se volvió famoso como el hombre de Java. Ese hallazgo consistía en parte de un cráneo y un fémur. Dubois estaba convencido de que había encontrado algo revolucionario y trató de convencer a otros de que esos fósiles pertenecían a un ser intermedio, una especie de humano antiguo que caminaba erguido. Pero aquí viene lo interesante: casi nadie le creyó.
En esa época, no se sabía lo suficiente sobre humanos antiguos. No existía el mapa mental que hoy tenemos. Y por eso, los restos terminaron cayendo en la oscuridad durante un tiempo, como si fueran una rareza sin contexto. Todo cambió en el siglo XX, cuando se encontraron en China varios restos que se parecían mucho al hombre de Java. Estos especímenes chinos incluían dientes y fragmentos de cráneo, y con el tiempo se popularizaron como el hombre de Pekín. Aunque esos restos representaban a múltiples individuos, los antropólogos empezaron a notar que había un parentesco claro entre esos hallazgos de China y los de Java. Poco a poco, se dieron cuenta de que pertenecían al mismo gran grupo humano. Y lo más importante, concluyeron que eran especies del género Homo. Eso llevó a una reclasificación que haría historia. Ambos pasaron a ser considerados Homo erectus, es decir, el hombre erguido. Ese nombre no se puso solo por dramatismo. Con el tiempo, aparecieron restos más completos que mostraron algo clave: sus piernas, sus pies y su columna estaban diseñados para una vida caminando y corriendo en posición erguida. Esto es importantísimo, porque caminar erguido no es solo postura, es eficiencia para recorrer distancias, para cargar cosas, para seguir presas, para migrar, para vivir de otra manera. Mucha gente llegó a pensar que esta especie era la más antigua en caminar así, y aunque hoy sabemos que hubo bipedismo antes, el Homo erectus sí fue pionero en un paquete completo de rasgos que se sienten sorprendentemente humanos. Cuando hablamos de apariencia, el Homo erectus fue uno de los primeros humanos en tener una cara más plana, una nariz más marcada, proporciones de extremidades parecidas a las nuestras y, posiblemente, menos vello corporal que otros homínidos anteriores. Eso lo hacía, en varios aspectos, parecido a nosotros, al Homo sapiens. Pero ojo, también había diferencias. Su esqueleto, en general, era más robusto y grueso. No era un cuerpo delicado. Era un cuerpo hecho para aguantar golpes, esfuerzo y un estilo de vida exigente. También se notan diferencias en rasgos faciales y en el tamaño promedio entre hombres y mujeres, algo que en muchas especies se ve como dimorfismo sexual. Y aunque hoy lo agrupemos con un nombre, el Homo erectus no fue una población única y uniforme, vivió durante tanto tiempo y en lugares tan variados que existieron diferencias entre regiones. De hecho, su rango en el tiempo fue tan amplio y su distribución tan extensa que los investigadores han propuesto muchas variantes o formas regionales, porque no era lo mismo vivir en ciertos ambientes de África que en zonas de Asia o en bordes de Europa. Los restos muestran que el Homo erectus se podía encontrar en África, Asia y partes de Europa, y parece que tenía afinidad por zonas cercanas a cuevas, fisuras naturales y áreas con vegetación donde hubiera recursos. Su amplia distribución llamó la atención, y todavía más cuando la datación de fósiles sugirió que algunos de los Homo erectus más antiguos tenían cerca de 2 millones de años. Y aquí se prendió un debate que duró décadas: cómo se originó y cómo se expandió. Durante mucho tiempo se pensó que el Homo erectus evolucionó a partir de humanos más tempranos en África y luego migró fuera, expandiéndose hacia Asia y Europa, quizá impulsado por cambios de clima. Sin embargo, algunos hallazgos parecían mostrar fechas similares entre restos africanos y asiáticos muy antiguos, lo que alimentó otras ideas sobre rutas y movimientos. Hubo propuestas que imaginaban escenarios complejos, como movimientos de ida y vuelta. Hoy, la visión más aceptada sigue colocando un origen africano para las primeras formas del Homo erectus, pero lo importante aquí no es pelear por una flecha exacta en un mapa. Lo importante es entender lo que ese debate revela: que el Homo erectus fue uno de los primeros humanos con una expansión real, seria, que no se explica con una caminata corta. Estamos hablando de una especie humana capaz de adaptarse, moverse y sostenerse en múltiples ambientes durante un tiempo enorme. Y no son solo los huesos los que generan preguntas. También lo que aparece junto a ellos. En muchos sitios asociados al Homo erectus se han encontrado restos de animales medianos y grandes, a veces en conjuntos amplios. Eso hizo que muchos investigadores empezaran a verlos como depredadores eficientes. Y esto, en la edad de piedra temprana, era un giro gigantesco.
Porque si al principio nuestros antepasados vivían a la sombra de colmillos y garras, con el Homo erectus empieza a verse una historia distinta, una historia donde los humanos no solo sobreviven, sino que pueden dominar. Se han encontrado evidencias de consumo y procesamiento de animales grandes como rinocerontes, hipopótamos, jabalíes, ciervos, caballos y elefantes. Y aún más impactante, en algunos lugares, animales que antes eran un terror para humanos más antiguos aparecen como presas o como parte de la dieta. Imagínate el cambio mental que significa eso, pasar de esconderte de un depredador a poder enfrentarlo o aprovecharlo. Ese contraste llevó a una pregunta obvia: ¿cómo lo lograron? ¿Qué cambió para que un humano de la edad de piedra temprana pudiera tener ese nivel de éxito? Y tras años de investigación, se fue armando una imagen completa con varias respuestas que se conectan entre sí. Una de las primeras razones reconocidas fue su cuerpo. El Homo erectus mostró un aumento notable en tamaño corporal comparado con homínidos anteriores. Algunos ejemplares alcanzaban alturas impresionantes para su época, alrededor de 1,85 metros. No eran solo altos, eran corpulentos. Y poseían huesos extraordinariamente engrosados, más pesados que lo que se ve en especies anteriores y, en muchos casos, más pesados que los humanos modernos. Ese armazón era una ventaja real, les permitía resistir golpes, caídas, esfuerzos y, sobre todo, el tipo de vida que implica perseguir y enfrentarte a animales grandes. Esa durabilidad era vital, pero tal vez había algo todavía más poderoso que su fuerza bruta. Y aquí entra un concepto que no necesitas aprender como palabra técnica para entenderlo: resistencia. El Homo erectus, al igual que los humanos modernos, tenía una ventaja enorme para moverse bajo el sol: podía enfriarse mejor. En un mundo donde correr de manera eficiente puede ser la diferencia entre comer o morir, esa capacidad es oro puro. Sus piernas estaban diseñadas para caminar y correr largas distancias. Y con el tiempo, muchos investigadores han planteado que pudieron usar una estrategia brutalmente simple: perseguir a una presa hasta agotarla. No se trata de correr como sprinter, se trata de insistir. De no rendirte. De seguir rastros, de mantener el paso, de obligar al animal a gastar energía hasta que ya no puede escapar. Y si además lograbas herirlo al principio para que corriera peor, la ventaja humana se hacía todavía mayor. La idea de que podían herir a animales en un primer ataque y luego seguirlos encaja con otra pieza clave: sus herramientas. Aquí, el Homo erectus destaca porque su tecnología de piedra se vuelve más compleja comparada con etapas anteriores. Y esto no sale de la nada, se relaciona con su cerebro y con su capacidad de aprender y repetir técnicas. En promedio, el tamaño de su cerebro era significativamente mayor que el de humanos más antiguos, acercándose bastante a proporciones que ya se sienten humanas. Eso no significa que pensaran como tú o como yo, pero sí sugiere que tenían un comportamiento más complejo, capaz de sostener tradiciones de fabricación de herramientas y de transmitir conocimiento de generación en generación. Con el tiempo, se asocia a su mundo una etapa tecnológica de herramientas de piedra que duró muchísimo tiempo, con piezas como hachas de mano y cuchillas, herramientas que pudieron servir para cortar, procesar animales grandes, trabajar materiales y facilitar tareas que de otro modo serían lentas y peligrosas. Y piénsalo así: si no tienes herramientas, procesar un animal grande es un infierno. Con herramientas, ahorras energía, reduces riesgos y aprovechas mejor la comida. Y en la edad de piedra, ahorrar energía es sobrevivir. Además, aunque no siempre hay evidencia directa para cada sitio, muchos investigadores consideran muy probable que también usaran lanzas u otras armas arrojadizas en formas tempranas. No necesitas imaginar una tecnología moderna. Piensa en la idea básica: un palo endurecido, una punta de piedra, un arma que te permite atacar sin pegarte demasiado. De hecho, las lanzas más antiguas conocidas que se han encontrado en el registro arqueológico son mucho más recientes que los primeros Homo erectus, pero muestran un nivel de diseño que sugiere una historia larga detrás. Es decir, si ya existían lanzas bien hechas más adelante, lo lógico es pensar que hubo versiones más simples durante mucho tiempo. Y hay otro detalle que alimenta esa idea:
Su estructura de hombro era notablemente similar a la nuestra, lo que significa que podían lanzar objetos con buena velocidad y control. Esto es clave, porque lanzar bien te da una ventaja enorme frente a animales peligrosos y también frente a otros grupos humanos. Un animal puede ser fuerte, rápido y mortal, pero si tú puedes atacarlo desde una distancia segura y además puedes correr largas distancias, de pronto la balanza cambia. Para un depredador que antes se sentía dueño del lugar, ver a estos simios arrojando cosas con precisión y luego persiguiendo sin cansarse debió ser una sorpresa terrible. Pero la pesadilla para los demás no terminaba ahí, porque el Homo erectus no solo dependía de fuerza individual. También parece haber cazado en grupo. Esto se infiere por rastros en lugares como Kenia, donde se han encontrado huellas que podrían pertenecer a múltiples individuos moviéndose juntos. Y en algunos casos, el patrón sugiere grupos de caza, posiblemente con composición mayoritariamente masculina, lo que hizo pensar a investigadores que pudo existir cierta división de tareas. Algunos se enfocaban en presas grandes y riesgosas, mientras otros buscaban alimentos más confiables como frutos, raíces y nueces. No es una película, es una hipótesis razonable basada en cómo se organizan muchos grupos cazadores-recolectores y en lo que exige la supervivencia. Y aquí viene una parte que se conecta perfecto con el título del video: si el Homo erectus cazaba grandes animales, su grupo podía terminar con excedentes de carne. Y cuando hay excedente, hay algo que cambia para siempre: puedes compartir. Puedes alimentar a quienes no cazaron ese día. Puedes cuidar a alguien herido. Puedes sostener a un anciano. Y eso abre la puerta a otra revolución silenciosa. La idea de campamento base, de regresar a un sitio, de proteger un lugar, de vivir más que solo pasar. No te vayas, porque en la siguiente parte vamos a entrar a lo que de verdad hace explotar la cabeza: señales de cuidado dentro del grupo, el papel del fuego, el origen de los campamentos y finalmente, la pregunta central: ¿cómo es posible que ya hubiera construcciones hace 1,7 millones de años? Si esto te está gustando, suscríbete ahora, porque lo que viene es el corazón de esta historia. Aunque esas partidas de caza no debieron ser exitosas todos los días, porque cazar grande en la Edad de Piedra es una apuesta enorme, aún así eran fundamentales. Y hay una pista interesante que varios investigadores han observado cuando comparan sitios y épocas. En algunas regiones, la presencia o ausencia de ciertos humanos parece coincidir con la desaparición local de ciertos animales grandes. No es una prueba definitiva de causa directa, porque el clima también influye, pero sí sugiere una relación fuerte entre estos humanos y la caza mayor. Esto tiene sentido por una razón simple: cuerpos más grandes y cerebros más grandes requieren más calorías. Si necesitas más energía para vivir, te conviene conseguir comida densa. Y los animales grandes, aunque peligrosos, son una fuente enorme de calorías, grasa y proteína. Cuando tu grupo logra abatir una presa grande, el resultado puede ser excesivo para un solo individuo o para una sola familia. Y ahí nace un comportamiento que, visto desde hoy, es de los más importantes en la historia humana: compartir alimentos. No por romanticismo, sino por supervivencia del grupo. Si hoy comes tú, mañana te toca a ti recibir. Si alguien se lastima, no lo dejas morir, porque mañana podría ser tú. Ese tipo de vida crea la base de una comunidad real. Y esa comunidad, con comida compartida, puede sostener algo que en la Edad de Piedra temprana suena casi imposible: cuidado a largo plazo. Esto se volvió más que una idea cuando se encontraron restos de individuos que, por sus lesiones o condiciones, habrían tenido enormes dificultades para sobrevivir solos. Se ha hablado, por ejemplo, de humanos antiguos que perdieron dientes por enfermedades o desgaste severo. Normalmente, sin dientes, comer alimentos duros sería una condena. Pero si un grupo comparte comida y además procesa o selecciona partes más blandas, como médula ósea, grasa o tejidos suaves, un individuo sin dientes puede vivir más tiempo. También se han mencionado casos de niños con deformaciones fuertes y adultos con problemas óseos que, aún así, sobrevivieron por periodos prolongados. No necesitas entrar en palabras raras para entender lo esencial: alguien lo sostuvo. Alguien compartió. Alguien protegió.
En un mundo donde cada caloría cuenta, eso es un salto brutal en comportamiento social. Y los efectos de tener comida extra no se quedan solo en compartir y cuidar. También aparece otra idea poderosa: guardar. Conservar. No como refrigerador, obviamente, sino como prácticas simples: secar carne al sol, ahumar cerca del fuego, mantener alimentos en condiciones que duren más. Y cuando hablas de conservación, inevitablemente llegas al punto que más transformó la vida humana desde la edad de piedra temprana: el fuego. El fuego es una de esas cosas que hoy ves como algo cotidiano, pero en el mundo prehistórico era una diferencia entre vida y muerte. La fecha exacta de cuando se empezó a usar de forma estable sigue siendo debatida porque el registro es difícil. El fuego no siempre deja señales claras después de cientos de miles o millones de años. Pero hay evidencia que sugiere uso de fuego controlado en épocas muy antiguas, incluso alrededor de 1,5 millones de años atrás en algunos contextos. Y aquí es importante entender la progresión sin exagerar: una cosa es usar fuego y otra es crear fuego. En los primeros momentos, lo más probable es que estos humanos aprovecharan incendios naturales. Un rayo cae, se prende un área, quedan brasas, y un grupo lo toma como tesoro. Lo atienden, lo alimentan, lo mantienen vivo. Y si entiendes eso, te das cuenta de algo impresionante: mantener fuego no es automático. Requiere atención. Requiere saber qué material arde lento y qué material se apaga rápido. Requiere vigilarlo, protegerlo del viento, moverlo si cambia el clima. En pocas palabras, requiere conocimiento práctico. Y si el fuego era tan valioso, es muy posible que dentro del grupo existiera alguien encargado de cuidarlo, una persona o varias que aprendían a guardar ese recurso como si fuera el corazón del campamento. Y el fuego no servía solo para calentar. Servía para ahuyentar depredadores por la noche. Servía para ver. Servía para cocinar. Y cocinar no es un lujo: hace los alimentos más fáciles de digerir, reduce riesgos de enfermarte, permite aprovechar mejor nutrientes y te da más energía por la misma comida. Eso, con el tiempo, puede cambiar la biología y la vida social. Porque cuando hay fuego, la noche deja de ser solo oscuridad peligrosa y se convierte en un espacio de reunión. El grupo se junta alrededor. Hablan como pueden, señalan, repiten sonidos, coordinan. Se cuentan cosas. Se enseñan. Se corrige. Se planea. Y aunque nadie pueda escuchar esas voces hoy, el simple hecho de reunirse y sostener una vida social más rica alrededor del fuego pudo impulsar una comunicación más efectiva. Durante mucho tiempo se pensó que el lenguaje en Homo erectus era imposible por algunos restos antiguos que mostraban limitaciones respiratorias. Pero después se consideró que ciertos individuos específicos tenían condiciones particulares que no representaban a toda la especie. Con el tiempo aparecieron otros hallazgos y análisis que apoyaron la posibilidad de una comunicación oral básica, no como un idioma moderno con miles de palabras, sino como un sistema útil para coordinar, advertir, compartir información y mantener cohesión. Y aun si no tenían lenguaje como tú lo imaginas, lo que sí está claro es que su comunicación funcionaba lo suficiente para colaborar en tareas complejas. Y esa colaboración se ve en otro logro que conecta directo con el tema de hoy: la construcción. Aquí viene lo verdaderamente impactante. Hay evidencias y propuestas de estructuras tempranas que parecen anteriores a los incendios, claramente abundantes en muchos sitios. Por ejemplo, en 1962 se identificó en Tanzania un gran círculo de rocas y tierra que ha sido interpretado por algunos como el posible rastro de una estructura, con una antigüedad aproximada de 1,7 millones de años. Ese círculo estaba dañado, y por eso no se puede asegurar al 100% qué era. Algunos lo ven como una cabaña primitiva. Otros como un cortavientos artificial. Lo importante es el concepto: no es una cueva encontrada, es una forma de organizar el espacio con intención. Y no se quedó ahí. Con el tiempo también se han encontrado estructuras mejor conservadas en distintos lugares y épocas dentro de la Edad de Piedra, incluyendo evidencias de áreas de ocupación donde se usaron rocas, tierra, ramas, y distribución del espacio que sugiere refugios o campamentos.
Algunas incluso parecen estar asociadas a fogatas, como si se hubiera organizado el lugar alrededor del calor y la protección del fuego. Hay propuestas de sitios de hace cientos de miles de años, en Europa, donde se hallaron señales de campamentos con fuego y organización interna, lo que hace pensar en base de invierno, un lugar para aguantar estaciones duras, para sostener al grupo, para volver. Y si te detienes a pensarlo, aquí está la clave. La construcción de refugios cambia el mapa mental de una especie. Porque si puedes levantar un cortavientos, si puedes armar una cabaña simple, si puedes organizar rocas y ramas para dormir mejor y proteger a tu grupo, entonces ya no dependes únicamente de cuevas o de accidentes del terreno. Te vuelves más flexible. Puedes ir a zonas más frías. Puedes quedarte más tiempo. Puedes migrar con más seguridad. Y esa flexibilidad, sumada al fuego, es una de las razones por las que el Homo erectus pudo expandirse tanto. Y esa flexibilidad se empuja todavía más con otra idea, la ropa. A diferencia de las construcciones, que dejan rastros muy raros porque madera y piel se degradan, la ropa no se conserva fácilmente en el registro. Pero es lógico pensar que el uso de pieles de animales como abrigo existió desde tiempos muy antiguos. No necesitas coser con aguja metálica ni nada de eso. Piel sobre el cuerpo, amarrada con tiras, sostenida con tendones, ajustada con nudos. Algo básico, pero suficiente para ayudar a compensar menos vello corporal y para sobrevivir en climas difíciles. Y cuando tienes abrigo, refugio y fuego, el mundo se vuelve más grande. Lo que antes era inhabitable, ahora es posible. Pero todavía falta una parte que desconcierta a muchos, el agua. Porque incluso si puedes caminar, correr, cazar, hacer fuego y construir refugios, hay lugares donde solo llegas si cruzas el mar. Y aquí es donde el Homo erectus saca un truco que todavía hoy hace levantar la ceja, la posibilidad de navegación simple. No hay barcos conservados de esa época, por supuesto. Pero sí hay islas donde se han encontrado evidencias antiguas de presencia humana en periodos muy remotos, y algunas de esas islas no tuvieron puentes de tierra en ciertos momentos. Eso abre la puerta a una idea fuerte. Que pudieron haber usado balsas o algún tipo de transporte flotante, aunque fuera muy simple. Y si eso te suena exagerado, quédate, porque en la siguiente parte lo vamos a aterrizar con calma, qué significa realmente llegar a una isla en la edad de piedra temprana, porque no es solo me arrastró el mar, y como esto se conecta con la pregunta final, ¿por qué, a pesar de ser tan exitosos durante tanto tiempo, terminaron desapareciendo? Y antes de pasar a la siguiente parte, si ya te atrapó la idea de que la casa no nació con ciudades ni con agricultura, sino con humanos muchísimo más antiguos, entonces suscríbete y comparte. Porque lo que viene es el cierre perfecto, la expansión, los viajes, la duración increíble del Homo erectus y el golpe final del clima. Hablemos de esas islas. La razón por la que este tema desconcierta es simple: cruzar agua abierta sin tecnología moderna es peligroso incluso hoy. Pero si en ciertos lugares aparecen herramientas de piedra antiguas y rastros de ocupación humana en islas aisladas, la pregunta cae por su propio peso: ¿cómo llegaron? Hay islas del sudeste asiático donde se han encontrado evidencias muy antiguas de presencia humana, como herramientas y sitios de ocupación. Y aunque cada región tiene su historia y su debate, lo importante para entender el punto no es asegurar así fue exactamente, sino comprender que, para llegar, necesitas algo más que suerte. Puedes imaginar escenarios donde una tormenta arrastra troncos y alguien se sube por accidente, sí. Pero que una presencia humana se sostenga, que se repita, que deje artefactos, sugiere planificación básica y, sobre todo, capacidad de sobrevivir después de llegar. Porque llegar no es el final del reto. Llegar es el inicio. Si llegas a una isla sin preparación, te mueres. Necesitas agua, comida, refugio, fuego o al menos calor, y un grupo que pueda reproducirse y sostenerse. Por eso, cuando se plantea que pudieron construir balsas o medios simples para flotar, la idea no es eran marineros como hoy, sino eran lo suficientemente inteligentes para planear un cruce. Y planear un cruce implica anticipar. Reunir materiales, amarrarlos, calcular cuándo moverte, elegir un punto de salida,
tener comida o al menos la capacidad de conseguirla al llegar. Es pensamiento a mediano plazo, y eso dice muchísimo de lo que el Homo erectus podía hacer. Si aceptas esa posibilidad, entonces su expansión ya no se ve solo como caminar. Se ve como una especie humana que, con herramientas, fuego, organización social, refugios y resistencia física, se volvió increíblemente adaptable. Y esa adaptabilidad probablemente fue clave en su distribución y también en cuánto tiempo existió. Porque aquí viene un dato que mucha gente no dimensiona: el Homo erectus fue una de las especies del género Homo con mayor duración. Hay estimaciones basadas en dataciones que sugieren que existió durante alrededor de 1,9 millones de años. Comparado con eso, el Homo sapiens, nosotros, llevamos cerca de 300.000 años. Es una diferencia enorme. Incluso otras especies humanas conocidas duraron menos. Eso pone al Homo erectus en una categoría especial. En términos de tiempo, fue un éxito impresionante. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable para el final: si fueron tan exitosos, si dominaron ambientes, si cazaron grande, si usaron fuego, si posiblemente construyeron refugios tempranos y hasta planearon cruces, entonces, ¿qué los detuvo? ¿Por qué desaparecieron? La respuesta más probable, una vez más, no es una sola cosa mágica. Pero hay un sospechoso principal que ha acabado con muchísimas especies a lo largo de la historia del planeta: el cambio climático. Justo antes de su desaparición en ciertas regiones, el mundo vio cambios importantes en hábitats. En algunos lugares, disminuyeron áreas de bosque y cambiaron las condiciones ecológicas, lo que también coincidió con cambios en la fauna disponible. Si dependías mucho de ciertos animales grandes, y esos animales se reducen o desaparecen localmente, tu vida se vuelve más difícil. Si tu estrategia estaba muy adaptada a un tipo de entorno, y ese entorno se transforma, te obliga a ajustarte, o te arrincona. Además, se ha planteado que algunos de los últimos restos conocidos de Homo erectus provienen de regiones insulares como Java. Y vivir en una isla puede ser un refugio, pero también una trampa. Si el ambiente cambia fuerte, no puedes simplemente migrar cientos de kilómetros como lo harías en un continente. Estás limitado. Y si en esa isla el entorno empezó a transformarse, con vegetación volviéndose más densa y húmeda en ciertos periodos, y con cambios que alteraron el tipo de recursos disponibles, eso pudo haber presionado a las últimas poblaciones. Un humano adaptado a ciertos paisajes abiertos y a estrategias de caza específicas puede sufrir si el mundo se convierte en un ambiente donde moverte y cazar se vuelve más difícil. Entonces, la imagen final que muchos proponen es esta: el Homo erectus, a pesar de su éxito enorme, terminó enfrentándose a cambios de hábitat, cambios en presas, cambios en clima y, posiblemente, competencia con otras poblaciones humanas posteriores en algunas regiones. No necesariamente una guerra, no necesariamente una tragedia rápida, sino un proceso donde un gigante de la edad de piedra fue perdiendo terreno hasta desaparecer. Pero aquí está lo más importante: aunque desaparecieron, su historia no se borró. Porque muchas de las cosas que hicieron, moverse lejos, sostener campamentos, usar fuego, construir refugios, compartir alimentos, organizar cacerías, planear, son las bases de lo que después se vería en etapas posteriores de la Edad de Piedra. Y si hoy hablamos de Paleolítico, Mesolítico y Neolítico como si fueran escalones, es porque en el fondo hay una continuidad: cada generación hereda algo de la anterior. El Homo erectus, con todo lo que logró, empujó la puerta de lo que significa ser humano. Y ahora sí, regresemos al título por última vez para que quede clarísimo: los humanos que construyeron casas 1.750.000 años antes que nosotros. ¿Eran casas como las de hoy? No. ¿Eran palacios? No. ¿Eran estructuras perfectas? Tampoco. Pero el punto no es la perfección. El punto es la intención. Es la idea revolucionaria de transformar el espacio para sobrevivir mejor. De crear un lugar en vez de solo encontrarlo. Eso es lo que marca el nacimiento real del hogar en la Edad de Piedra, cuando el refugio deja de ser suerte y se vuelve estrategia. Si te voló la cabeza imaginar a humanos tan antiguos organizando rocas, ramas y tierra para protegerse del viento, manteniendo fuego, compartiendo comida,
cuidando a heridos y moviéndose por continentes e islas, entonces este canal es para ti. Suscríbete, porque aquí vamos a seguir explorando la Edad de Piedra con historias que parecen imposibles, pero están respaldadas por evidencias reales. Y compártelo, porque hay mucha gente que todavía cree que el primer hogar nació cuando apareció la agricultura, cuando en realidad, la necesidad de un hogar empezó muchísimo antes, en un mundo donde una noche sin refugio podía ser tu última noche. Para cerrar, quiero que te quedes con una imagen muy concreta, porque es la mejor forma de entender por qué esta historia importa. Imagínate un grupo humano en la Edad de Piedra temprana. No una tribu como te la pintan en caricaturas, sino un grupo real, familias, niños, adultos, ancianos. Están en un paisaje donde el clima puede cambiar sin aviso. Donde hay depredadores. Donde conseguir comida cuesta. Donde una torcedura de tobillo te puede matar. Y aún así, ese grupo se organiza. Juntan rocas para frenar el viento. Usan ramas y tierra para crear una barrera. Mantienen un fuego vivo como si fuera un tesoro. Vuelven al mismo lugar porque ahí están más seguros. Comparten comida porque así el grupo aguanta. Cuidan a alguien que no puede cazar porque entienden que la comunidad es más fuerte que el individuo. Ese campamento es el antepasado real de cualquier casa que has visto en tu vida. No por la forma, sino por la función, protección, calor, descanso, pertenencia. Y ahora entiende lo siguiente, si eso ya existía hace alrededor de 1,7 millones de años, aunque sea en formas simples, entonces el impulso de construir hogar no es un invento tardío. Es un instinto cultural temprano. Un paso gigantesco que cambió la relación del humano con el ambiente. Ya no solo te adaptas al mundo, lo modificas, aunque sea con piedras y ramas. Esa idea, para un canal faceless, es oro puro para retención, porque rompe lo que la gente cree saber. La mayoría piensa casa igual a ciudades igual a agricultura. Pero aquí el giro es, casa igual a supervivencia igual a edad de piedra temprana. Y cuando lo planteas así, la audiencia se queda porque quiere entender cómo se llega de huir de depredadores a crear refugios, cómo se pasa de comer lo que encuentras a compartir y cuidar, cómo el fuego cambia las noches, cómo la tecnología de piedra abre puertas, y cómo una especie humana puede durar casi 2 millones de años. Si vas a narrar esto en tu video, aquí tienes un cierre perfecto para enganchar comentarios, pregunta directa al público. Si tú hubieras vivido en ese mundo, sin paredes ni puertas, ¿qué crees que sería lo primero que intentarías construir? ¿Un cortavientos, una cabaña simple o un lugar para mantener fuego protegido? Esa pregunta hace que la gente interactúe y, además, los obliga a imaginarse ahí, que es lo que más retiene. Y si quieres que este canal crezca rápido, aquí va un CTA final bien colocado, sin romper el tono. Si este video te cambió la forma en que ves la prehistoria, suscríbete y activa la campana para no perderte los siguientes episodios, porque vamos a seguir explorando a los humanos más antiguos, sus herramientas, su vida diaria y los descubrimientos que están reescribiendo lo que creemos sobre la Edad de Piedra. Y compártelo con alguien que sepa de historia o que le gusten los misterios, porque esto no es ficción, es nuestro origen.